políticamente, que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay. No renunció Así y entonces va preso, porque es un golpe de Estado. Okay. ¿Ok? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Golpe de Estado y impune, en contra del pueblo, de todo el pueblo venezolano que lo quiere. Hay imágenes que le quedan grabados a uno y al pueblo en general en ciertos momentos de la vida. Imágenes de cobardía e imágenes de valor. El 11 de abril hubo imágenes de cobardía. Militares traidores llamando a tomar Miraflores y luego corrieron, huyeron despavoridos. Y gente con mucho sentido de dignidad. Ese es el caso precisamente de Analisa Osorio, exministra de Ambiente, actualmente miembro del Parlatino, una mujer de gran coraje. Esa imagen de ella en ese momento, un momento tenso, difícil, reveló el coraje de la mujer, porque esa imagen se repitió en muchos sitios del país. Fue una especie de emblema. Hoy voy a conversar con ella, Analisa. ¿Cómo Bienvenida. estás, Vicente? Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Bueno. Ayúdenme a recordar esos momentos tan duros que vivimos, esos 11, 12 Sí. y 13 de abril. Aquí estamos juntos como estuvimos esa noche. Uh-huh. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Por qué esa explosión de cólera y de dolor, de intensa pasión en ese momento? Es que en realidad es una mezcla de sentimientos, ¿no? Mucha impotencia de cómo nos está pasando esto, no sé, cómo que nos tomó así como desprevenidos, no suficientemente preparados, rabia rabia de que, bueno, un sueño de muchos años, porque nosotros, tú y yo, mucha gente, soñamos con este proceso hace más de 20 años. Y lo estábamos viendo en ese momento concretarse y de pronto es como que se te va de las manos. Y por supuesto el dolor y la tristeza por lo que está pasando también el comandante Chávez en ese momento. Y la incertidumbre, porque en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Fue un momento de vivencias personales, ¿no? De muchas. Muchas. Yo, por ejemplo, las mantengo en la memoria, ¿no? Creo que hay que enfrentar el olvido. Sí. El olvido es terrible, porque esas cosas nunca se deben olvidar. Y el pueblo no los puede olvidar nunca. Estimula la impunidad, que es lo más grave, ¿no? Mi hijo estaba al lado, en la oficina del despacho presidencial, yo estaba con él, estaba en contacto con Anita. Pero como yo no soy el protagonista en esta entrevista, yo quiero saber qué conexión te esto con tu familia en este momento, qué Sí. sentimientos. Yo yo tengo dos hijos, Gabriel, el mayor, que en ese momento tendría 21 años, 22 años, estaba en el Puente Yagún, junto con todo el pueblo, había mucha gente del ministerio, estaba ahí y yo sabía que estaba ahí. Anaí se había quedado en la casa, un año menor. Mi hermana estaba en ese momento en Caracas y estaba en mi casa. Entonces, ya después cuando Gabriel, yo sé que se fue, yo les dije que se fueran del Puente Llaguno ya como a las 4 o 5 de la tarde, entonces ellos se fue con varias compañeras, por cierto, Olguita Uribe, Rosalba, que era mi directora fiscal ambiental hoy en día, ellas se lo llevaron, digamos así, se agarraron al muchachito y dicen que subieron por toda la avenida Baral para escapar y después se metieron por la parte de los tribunales y ahí después los dejaron en mi casa. Y como a las 9, yo me llamaba por teléfono frecuentemente estando en Miraflores durante la noche, ¿no? Y mi hija sobre todo me decía, mamá, sal de ahí, ¿no? Entonces yo les dije como a las 10 de la noche, le dije a mi hermana, sálganse ustedes del apartamento, sálganse para alguien de la familia que no sentía que estaban seguros ahí, pero entonces me dijeron, sal de ahí. Yo me acuerdo que yo les dije,
yo no puedo salir corriendo como una gallina, le dije yo creo que ya con ustedes yo cumplí. Ahora permítanme que yo esté aquí porque esto es lo que yo creo he querido en mi vida y que es como mi realización personal pues también. De manera que la hija lloraba y lloraba y me acuerdo que Gabriel me dijo, sí mamá, tienes razón, tú tienes el apoyo de nosotros. De manera que yo después de las 10, 11 de la noche ya no me pude comunicar más con ellos porque no tuve comunicación. Los celulares casi todos como que nos quedamos sin pila, cómo cargarlos, entonces ya supe de ellos como 24 horas después. En ese momento la sensación era de un gran vacío, ¿no? Sí. Y también esa cosa abrumadora de sentir el peso de la derrota, ¿no? Pero había más gente todavía, había mucha gente, bueno, todos nosotros estábamos convencidos, y tú, más que cualquiera, eso se traduce en tus palabras, más que cualquiera de que era una cosa circunstancial, ¿no? Sí, no podía ser un... Sí. O sea, yo creo que no se puede morir como un soplo así, todo un proyecto, porque además sabíamos que había un pueblo ya ganado para este proceso, que el presidente Chávez se ha convertido realmente en el líder indiscutible del proceso, el orientador, para muchos incluso el salvador, pues. Realmente, de manera que yo creo que pienso que en el fondo estamos todos pensando que bueno, que eso tenía que revertirse de alguna manera. Pero sí había una sensación de muerte, Sí. ¿no? De amenaza. Hay una toma de Giordani, donde él dice, Sí. esto es la muerte, ¿no? Lo dice con mucha seriedad y sin temor. Esta es la victoria de la muerte. Porque curiosamente No yo teníamos no miedo. percibí miedo. No teníamos miedo. Nadie tenía Yo no sentía miedo. Nadie. Yo no sentía miedo, simplemente yo creo que estábamos porque sentíamos que teníamos que estar ahí, pasara lo que pasara. Y Pero yo no, creo que es lo que nos distingue de los golpistas, ¿no? por seguro, pues, El los miedo vimos estaba corriendo allá. como ratas el 12 de abril, el 13. Sí. Bueno, ya el 12 en la noche estaban corriendo. Sí, ya estaban corriendo. Sí, hay una diferenciación muy grande porque a nosotros nos mueve algo más que una cuestión personal. Yo he hablado mucho en primera persona, pero realmente el sentimiento es muy comprometido con el pueblo, pues, con la sociedad toda. Porque el proyecto que hemos estado construyendo todos estos 12 años tiene que ver con un país, con una región, incluso con la patria grande. O sea, es una cuestión que nos trasciende a nosotros mismos, entonces que finalmente no importa qué pasa con nosotros mismos si el proyecto se concreta y se realiza. Y había la impresión también de que era algo muy virtual, muy mediático, que estaba ocurriendo, presionado precisamente por los medios y por sectores poderosos, pero que en el fondo el pueblo no estaba participando, ¿no? Porque fíjate cómo se disolvió todo aquello. Una manifestación grande de la oposición realmente. Sí, tal vez la más grande que han tenido. Alevosamente conducida, ¿no? Sí. A través de engaños. Resulta que se disuelve. Y cuando viene la reacción popular, desaparece. Exacto. ¿No? Sí, ¿A qué te lleva esa consideración? Bueno, en primer lugar a esto que decíamos, realmente el proyecto desde ya el 2002 ya se había posicionado, pues se había incorporado pues como dentro del cuerpo de uno y de una y del pueblo mismo, ¿no? Y realmente la oposición que se movió ese día, como tú lo dijiste, se movía engañada, como incluso los días posteriores cuando el paro petrolero, o sea, estaba engañada porque los quisieron engañar que le íbamos a quitar la casa, que le íbamos a quitar el apartamento, que le íbamos a quitar el carro, incluso que le íbamos a quitar los hijos, y poco a poco se dio cuenta que ni le quitamos casa, ni le quitamos carro, ni quitamos los hijos, y bueno, y empezaron incluso a sentirse manipulados
con todo el tema aquel de la Plaza Altamira, que fue tan horroroso lo que pasó en la Plaza Altamira, que se convirtió en el escenario, bueno, de violaciones, de bebedera de aguardiente, de tráfico de drogas, bueno, y mucha gente de la oposición se dio cuenta que eso era así. Entonces un poco se retrajo, ¿no? Y el proyecto siguió avanzando y ya en ese momento ya había el presidente Chávez y el inicio de este proceso revolucionario le devolvió la esperanza a un pueblo que estaba desesperanzado a final del año 98, con todas las medidas neoliberales, con el abuso de poder, con el desprecio al pueblo, porque realmente había un desprecio hacia el pueblo, y lo que se trataba era de gobernar para las oligarquías. Hubo un momento esa noche que fue un momento estelar, que es cuando el presidente toma, para mí, la valiente decisión de ir a Fuerte Tiuna, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento tú? Cuando Chávez se despide de todo y todos los presentes lo despedimos con el himno. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina no es final. Que no nos hemos ido. Así es, allá los carros. Por una parte, bueno, ¿te acuerdas que se habían presentado 3 alternativas, no? Sí. Tú incluso habías propuesto una, que nos mantuviéramos ahí, que resistiéramos. Habíamos propuesto otro que, bueno, que nos fuéramos a Maracay. El presidente dijo que no. Una no tenía viabilidad, la otra era una locura, porque decía, ¿para qué inmolarnos, no? Pero yo creo que, bueno, primero sentí una extraordinaria admiración por el presidente Chávez, por tenerle, digamos, la valentía de entregarse, porque además no sabíamos qué iba a pasar con él, porque lo podían haber asesinado. Y, por supuesto, además de eso, yo sentí un desgarro. O sea, después en un momento sentí como la muerte realmente, ¿no? Como que lo están llevando y uno no sabe qué va a pasar con él, y realmente ya el aspecto personal que se había ya conformado entre el cariño, el amor que siento por el presidente Chávez. Mira, vamos a hacer una pausa y dejemos en el aire lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarnos en esta situación, traslademos ese episodio ahora, al presente. Al regresar de la pausa hablamos de ello.